Muy buenas tardes, hermanos. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 24. Vamos a continuar con nuestro estudio de los días domingos en la tarde. Un saludo a todos nuestros hermanos que están conectados. Mateo 24, entonces. Lo primero es siempre dar la introducción respecto a la importancia de las profecías bíblicas, ¿cierto? Todo lo que vemos en el mundo y específicamente lo concerniente a Israel, ¿cierto? Nosotros, no sé, como se dice, tendríamos que ser muy despistados, por decir así, para no darnos cuenta que algo pasa con esa nación. Todo el acontecer de Israel repercute en todo el mundo, ¿ya? Y nosotros vemos que todo se está trazando de manera coherente con las profecías bíblicas, porque vemos las cosas que están ocurriendo allá, vemos los rumores de guerra, ¿cierto? Que es parte de lo que vamos a estar estudiando. Y lo más importante, hermanos, vemos una cantidad de profecías que tienen que cumplirse en el futuro y que lo que leemos en las Escrituras es una historia, una noticia por cumplirse. Esa debe ser la convicción nuestra. Por lo tanto, es muy importante valorar lo que significa un espacio dentro de las actividades de iglesia respecto a profecías bíblicas, porque cuando nosotros profecías bíblicas las ignoramos, las subestimamos, es como que se produce una oscuridad tal que no sabemos en qué parte del planeta y de la historia estamos parados, estamos situados, de manera que la profecía bíblica nos da luz, nos da claridad. No en vano el apóstol Pedro así lo dijo, ¿cierto?, que tenemos una palabra profética segura, confiable, garantizada, como una antorcha encendida a la cual hacemos bien en estar atentos. Así que es muy bueno, hermanos, sacudirnos del sopor y de esta influencia mundanal que se ha metido en el pueblo de Dios, que se ha traducido solamente en beneficio del ser humano, en engrandecimiento del ser humano, en promesas de prosperidad, como que si las promesas de Dios estuvieran asentadas aquí en este mundo. Y lo tenemos que decir rotundamente, eso no es así. Nosotros los cristianos somos peregrinos, somos extranjeros, esperamos nuestra patria celestial. Y por su parte Israel tiene un programa que Dios ha establecido con esta nación. Bueno, lo digo de esta manera, le guste o no le guste, pero así es. Israel es el pueblo de Dios. Y hemos estado centrados en esto, puesto que Mateo 24 se ha transformado en una lectura confusa, en un estudio confuso, en donde se enseña abiertamente que en este tramo que se revela acá en estos versículos que vamos a ir viendo con la ayuda del Señor, aparecería, voy a conjugarlo así, aparecería la iglesia. Por lo tanto, si es así, como muchos dicen, no digo pocos, muchos dicen así, quiere decir que nosotros vamos a pasar un tiempo de juicio, ya que Dios va a enviar muy pronto por lo demás, porque si el arrebatamiento hoy día mismo, ya empieza a prepararse todo para el juicio de Dios. Quiere decir entonces que la iglesia todavía tiene juicios pendientes, tiene asuntos penales pendientes, por lo tanto debe pasar un tiempo de purga, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hablábamos de la palabra purga? Es decir, purgar pecados, ponernos a cuenta en términos judiciales con el Señor, y por eso el tiempo de castigo es una pregunta que debe surgir de manera lógica. Entonces muchos dicen que Mateo 24 es un anuncio, es una profecía para la iglesia, pero vamos a ver, hermano, que esta profecía, en consonancia con, ya lo mencionábamos, con Marcos 13 y Lucas 21, es una profecía específica para un pueblo específico, para un tiempo específico, ¿cierto? Es Israel en el tiempo del juicio llamado tiempo de angustia para Jacob. Y como lo dijo el Señor Jesucristo, y que vamos a llegar en algún momento allí, dice gran tribulación.
ya cuál no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni lo habrá. Hermanos, no nos confundamos, como decíamos en la mañana, con las tribulaciones. La iglesia siempre ha tenido tribulaciones. Usted y yo, como cristianos, en una u otra medida tenemos tribulaciones, como cristianos, ¿cierto? Por lo tanto, no hay que confundir eso. La gran tribulación es un tiempo excepcional, un tiempo de prueba, cual no lo ha habido desde el principio del mundo, y como lo dice el autor de Apocalipsis, el Señor a través del apóstol Juan, tiempo de prueba que ha de venir a este mundo, y de esa hora de la prueba la iglesia será puesta aparte, hermano. Esa es nuestra convicción, esa es la esperanza que nosotros tenemos, no solamente que gozamos de una salvación presente ahora, sino que también gozamos de estar libres de la ira venidera, del juicio venidero. Entonces Mateo 24, los primeros versículos, vamos a terminar con esto y avanzar un poco más, porque hemos hecho una introducción muy necesaria. Dice acá Mateo 24:1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. El Señor bendiga su palabra. Bueno, las semanas pasadas hemos estado analizando por las Escrituras lo que significa estos dos elementos, lo voy a decir de esa forma bien simple, importantes dentro de la profecía bíblica concerniente a Israel, que es la ciudad y el santuario, ¿cierto? Todo está asociado a una ciudad específica y a un lugar específico que es el santuario. Por lo tanto, era muy importante, no voy a entrar de nuevo en ese repaso, porque creo que tenemos que siempre estar refrescando de manera personal, solamente decirlo, comentarlo, recordarlo. Estuvimos hablando del templo, ¿cierto? De los templos. El templo de Salomón, que reemplaza a esta tienda itinerante, una tienda portátil que era el tabernáculo, y Salomón construye, ¿cierto?, el templo, el famoso templo de Salomón, que fue destruido, ¿cierto?, por las fuerzas de Babilonia, los caldeos, comandados por un tal rey Nabuco, ¿se acuerda? Nabucodonosor. Siempre me acuerdo de un hermano que le costaba decir Nabucodonosor y se enredaba, porque son como palabras raras. Y este Nabucodonosor arrasa con el templo, arrasa con los utensilios, arrasa con el oro y también arrasa con lo que quedaba de las tribus ahí en Judá, ¿cierto? Judá y Benjamín son llevadas, ¿no es cierto?, deportadas a la antigua Persia. Bueno, el templo se refaccionó, por decirlo así, cuando salen por concesión divina, porque ahí hay una providencia divina, en el tiempo del el rey Ciro, sale Esdras, sale Nehemías, perdón, no Nehemías, sino que Zorobabel, principalmente, entre muchos otros, para reconstruir el templo, para refaccionarlo, el templo de Zorobabel. Y ahí tenemos después, posteriormente, en el tiempo de Artajerjes, el rey Artajerjes, sale Nehemías con su grupo para reconstruir ya no el templo, sino que la ciudad, ya los muros de Jerusalén. Entonces vemos asociado todo eso siempre de manera conjunta. El templo de Salomón destruido, refaccionado por Zorobabel, después destruido nuevamente por los Seleucidas, ¿se acuerda? Arruinado, primero profanado por este Antíoco IV, y posteriormente el rey Herodes definitivamente reconstruye el templo que vemos acá en la escena de nuestro Señor Jesucristo cuando los discípulos le muestran los edificios del templo, un templo tremendo, un templo que tardó 46 años en ser construido, y ellos de alguna manera sentían el orgullo del templo allí, y que fue obviamente destruido el año 70 después de Cristo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Por lo tanto, en el tema del templo, sabemos que ahora mismo no hay templo en Jerusalén, pero para que todo esto se cumpla, tiene que haber templo en Jerusalén, en un lugar específico, ¿cierto? Y esa es una profecía por cumplirse, ¿ya? Pero hace 2 semanas prácticamente hicimos un énfasis, o una semana, no me acuerdo bien, sobre la ciudad específica.
porque el templo no puede ser edificado en cualquier ciudad, tiene que ser edificado en una ciudad específica llamada Jerusalén, como el propio Señor la llamó, la ciudad del gran rey. Mateo capítulo 5, verso 35. Ya lo dijimos, hermano, esto sigue un repaso un poquito más detallado porque la memoria es frágil, ¿cierto? Jerusalén, una palabra compuesta que significa así, lisa y llanamente, ciudad de paz. Imagínense las contradicciones, imagínense las paradojas. Ciudad de paz se llama Jerusalén, en latín Hierosolima, así se le fue cambiada el nombre cuando ya querían extirpar, así lo voy a decir, extirpar a Israel. Se le llamó la Capitolina. La idea era hacer desaparecer la palabra Jerusalén de los textos. Y lo hicieron, ¿ah? Y lo hicieron. Y en hebreo, Yerushalam, es decir, deriva del shalom, de la famosa manera de saludarse de los judíos, shalom, que es paz, es decir, ciudad, lugar de la paz. Sin embargo, la Escritura también nos menciona que Jerusalén se ha transformado en la ciudad del pleito, en la ciudad del conflicto. Imagínense la paradoja, yo lo llamo así paradoja es una cosa contradictoria. Jerusalén va a ser un escenario previo, no se confunda, previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, a un escenario de mortandad. Ya, lo dice Zacarías capítulo 14, verso 1 al 2, porque yo reuniré, lo leímos también, ¿se acuerda Zacarías? Yo reuniré a todas las naciones para ir en contra de ¿quién? En contra de Jerusalén. Por lo tanto, ahí aparece esta complicada imagen paradójica de una ciudad que en su esencia es ciudad de paz, pero que se ha transformado, y por siglos, hasta el día de hoy, en conflicto. Imagínense ustedes hoy día mismo, ahí hay un conflicto pero existencial en cuanto al culto, porque en el lugar en donde va a estar construido el templo, lo decimos con toda certeza, porque confiamos en las profecías bíblicas, ¿cierto? Porque son profecías entregadas por el Señor, no ideas vagas de nosotros. Allí está instalada una mezquita musulmana, obviamente, que es el lugar de convocación de la religión del Islam, de los musulmanes, con esa cúpula muy notoria, muy característica, la cúpula, el domo de la roca. Entonces hay un conflicto allí. Pero esto un día va a terminar, ¿ya? Un día va a ser reconstruido el templo allí. El templo, de acuerdo a las especificaciones que nosotros vemos en las Escrituras, de acuerdo a la estructura, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, y allí, precisamente en ese lugar, va a ser reconstruido. Nos estuvimos acordando del inicio de Jerusalén, cómo fue David quien conquistó esta ciudad. ¿Se acuerdan? Lo estuvimos leyendo en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 1 al 12, cuando expulsa y conquista esa tierra allí. No sé si usted se acuerda de estas tribus que estaban asentadas allí en Jerusalén. ¿Se acuerda? Los jebuseos, ¿cierto? ¿Está bien o no? Pues no sé si vamos para allá, hermano. A veces me dicen, no hay que repasar, y cuando repasamos vemos que no estamos muy atentos, ¿no? Dice aquí en el capítulo número 5, vamos a leer versículo 1 al 12. Principalmente vamos a dar lectura del versículo, a ver si estamos atentos, ¿no? Sí, versículo 1, 2 de Samuel, capítulo número 5. Dice así, en el versículo 1, dice, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón. Esto era muy cerca de Jerusalén. Y dice delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén, ¿contra quiénes? Ahí está.
contra los jebuseos. Y nos estuvimos acordando que estos jebuseos derivaban de las tribus de Canaán, ¿no es cierto? Tribus paganas, totalmente en contra del Dios de Israel, y moraban allí en esa tierra, las cuales hablaron a David, diciendo, tú no entrarás acá, se creían dueños ya, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Qué importante eso, ¿eh? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero el Señor estaba con este David, este hombre, este rey conforme al corazón de Dios. Por lo tanto, vimos cómo aparece ahí en las Escrituras, en este trozo, entre otros complementarios, la fundación de esta ciudad amada de Dios que es Jerusalén, la ciudad del gran rey. Primero la ciudad del rey David, pero todos sabemos que David proyecta, por supuesto, al gran rey que se llama nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jerusalén, hermanos, sin duda aparece en el alma de las Escrituras, en el alma de Dios. Leíamos, por ejemplo, no sé si le dimos lectura, pero lo voy a citar solamente como argumento de que no es un texto, dos textos aislados que habla de Jerusalén, sino que esto, en definitiva, abunda y sobreabunda en las Escrituras. Jerusalén es un lugar que se va a transformar en el escenario final de todas las cosas. Por ejemplo, en 2 de Crónicas 6:6 dice, mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Salmo 51:18, Salmo de David, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Salmo 79:1, oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros. Salmo 122, versículo 1 al 9. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Detengámonos allí. Es importante entender que Jerusalén era una ciudad amurallada, ¿sí? Eso es muy importante porque es lo que vamos a entender después, posteriormente, en Mateo 24. Ese lenguaje tiene que ser literal, no puede ser alegórico. Ya vamos a llegar allá. Después dice Salmo 122, versículo 3, Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman, y sea la paz dentro de tus muros, y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo, por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. La semana pasada, cuando terminamos y habíamos citado este salmo, surgieron dudas y que son muy buenas preguntas, porque nosotros hoy día podríamos orar ahora mismo para que se estableciera la paz en Jerusalén. Pero eso no va a ocurrir sin que se cumplan eventos escatológicos, es decir, eventos que están anunciados para el futuro. Mire, por ahí por el año 90 y tanto, ¿cierto? Antes del 98, porque ahí los cristianos teníamos una expectativa bien fuerte en el año 98, porque tenía consonancia, ¿no es cierto?, con el cumplimiento desde 1948, ¿ya? 1948 a 1998 esperábamos algo, pero en definitiva uno empieza a entender que no tiene que nunca esperar nada en términos de señales, sino que siempre estar velando, porque nuestro Señor Jesucristo puede volver en cualquier momento, inclusive cuando no esperamos que vuelva. Por eso tenemos que estar velando. Entonces, ¿por qué nos acordábamos de eso? O me acordaba de eso. Pues en ese tiempo habían muchos avances de paz. Yo me acuerdo específicamente, en ese tiempo estaba liderando los Estados Unidos Bill Clinton. ¿Se acuerda de Bill Clinton?
Y Bill Clinton en ese encuentro, ¿cómo le llaman? Cumbre, porque estas cumbres son históricas, ya muy antiguas, y apasiona el tema por lo demás. Siempre ha habido algo que rompe esos sones de paz, ¿ya? En ese tiempo el primer ministro de Israel era, se me fue el nombre, Isaac Rabin. Isaac Rabin estaba a punto, digámoslo humanamente, de establecer la paz con todos los árabes, con los palestinos. Estaba Yasser Arafat como líder de la OLP, la Organización de Liberación Palestina, y uno decía, bueno, las profecías bíblicas versus lo que está pasando, se va a establecer la paz. Y sabe que Isaac Rabin fue brutalmente asesinado. Entonces uno entiende, hermanos, que nada puede ocurrir que pueda entorpecer el cumplimiento literal de las Escrituras. ¿Quién va a poner paz en la ciudad de paz? Es el Mesías. Ningún hombre. Aún el anticristo, que va a prometer paz, pero por un periodo cortito y de mucho engaño, porque ahí van a estar toda la gente que hoy día mismo son capaces de hacer cualquier cosa a cambio de paz y seguridad. Nosotros mismos quisiéramos paz y seguridad, pero como cristianos tenemos que entender que no va a haber paz y seguridad verdadera. Va a ser engañosa, va a ser políticamente una cosa atractiva, pero no va a ser duradera y verdadera. Así que los sones de paz que nos ofrezcan los políticos, déjenlos hablando solo nomás, ¿ya? A otro perro, como dice el proverbio, a otro perro con ese hueso, ¿sí? El que va a poner paz y verdadera y duradera es el Señor. Entonces me acordaba de esto, porque la pregunta que surgía el domingo pasado, ¿qué significa orar o pedir por la paz en Jerusalén? No podría ser otra perspectiva sino pedir por ese día anhelado también por todos nosotros, que tiene que ver con el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de ese advenimiento de nuestro Señor. Acuérdense, en la mañana citábamos la oración, ¿cierto? El Padre Nuestro, como se conoce, dentro de esas particularidades de la oración, no es un rezo, sino que es un modelo de oración. El Señor decía, Mateo 6:10, venga tu reino. ¿Qué es lo que es eso? Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. ¿Quién de nosotros, hermano, no quisiera que eso fuera una realidad? Yo le pregunto, hermano, hermana, ¿esa oración de nuestro Salvador ha sido respondida de manera automática cuando Él pidió? No, no necesariamente es así. Y el Señor Jesucristo lo sabe muy bien. El Señor Jesucristo no lo hablaba porque a partir de esa oración se iba a cumplir la paz y la voluntad de Dios inmediatamente después de la oración, sino que era una oración que proyectaba ese día cuando definitivamente el Rey volvería en poder y gran gloria para poner paz verdadera, duradera, eterna aquí en la tierra, y que la voluntad de Dios, así como se hace en el cielo, definitivamente se haga aquí en la tierra. Por lo tanto, pedir por la paz de Jerusalén se proyecta, por supuesto, a ese evento del futuro, evento escatológico, que va a ocurrir así literalmente. Cuando ese escenario, Jerusalén, sea un verdadero escenario de sangre, de mortandad, el Rey de Paz regresa y reposa sus pies santos, allí, en un monte que es, yo lo traduzco así, ya vamos a leer un poco de eso, un verdadero escenario, un verdadero estrado. Sobre la planicie de Jerusalén está el monte del Olivar o el monte de los Olivos. Allí viene el gran rey a poner en orden todas las cosas. Imagínense el panorama que nos espera, hermano. Imagínense lo que le espera a la tierra a los que han creído al Señor Jesucristo, el Rey de Paz, y por eso que es muy coherente pedir por la paz de Jerusalén, que tiene que ver con el cumplimiento de las profecías bíblicas. Isaías capítulo 52, verso 1 al 2 dice lo siguiente: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Bueno, ¿cuándo va a ocurrir eso? Eso no ha ocurrido hasta el día de hoy, no se ha cumplido aún eso. No lo podemos alegorizar, reinterpretar, acomodar, no sé si se entiende.
Dice, sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Versículo 9, cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Bueno, todos sabemos que Isaías el profeta es un profeta que se considera como mesiánico. Todos los que alguna vez han leído el profeta Isaías descubren que hay profecías que usted podría decir cuándo se han cumplido. No todas se han cumplido, pero muchas se van a cumplir en el futuro. Pero vino un señor, yo no le voy a decir el nombre, que comenzó a tomar todas estas profecías y las comenzó a alegorizar, a espiritualizar, de manera de incorporarlas a la realidad de un pueblo que se llama la iglesia. Por lo tanto, cuando habla de Jerusalén, podríamos decir, es tu corazón. Dios vino a hacer la paz en tu corazón, porque el Dios de paz vino a morar en ti. Suena poético, suena aceptable, suena filosófico, pero no es la verdad. Si ese es el problema, hermano. Aquí no estamos para hablar de filosofías, estamos para aprender lo que dice la palabra de Dios. Hasta lo que entendemos, hermano, Isaías no era un filósofo, era un profeta. Y profeta significa que habla lo que ha de venir. Por ejemplo, cuando dice que el Señor enviaría una señal. He aquí, la Virgen concebirá. Pongámonos 700 años antes de Cristo, trasladémonos para allá. Y con esta misma mentalidad de hoy día, de alegorizar las profecías, podríamos haber dicho, bueno, esto significa que, ¿cómo la Virgen va a concebir? ¿No es cierto que diríamos? Y todos estos filósofos que hoy día pululan por los púlpitos dirían lo mismo. No, eso no se puede cumplir. No te preocupes, eso realmente es pérdida de tiempo. He aquí la Virgen concebirá. ¿Y no se cumplió eso de manera literal? 700 años después, la Virgen concibió. De la misma manera, hermanos, cuando vemos que Israel va a ser restaurado y Jerusalén va a ser vindicada, es decir, puesta en alto como escenario mundial, no es una profecía que debe estropearse con una alegorización o una espiritualización, ¿se entiende, cierto? Sino que va a ser un cumplimiento real, tangible, futuro, de manera literal. Y eso va a ocurrir cuando Cristo vuelva por segunda vez. Isaías 62 también dice lo mismo, dice, por ejemplo, versículo 1, dice, por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré. ¿Cómo podríamos decir que Dios dejó de amar a Jerusalén? Es la tierra del gran rey. Hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Miren la potencia, la fuerza con que Dios se refiere a esta ciudad específica, obviamente a los escogidos que van a habitar allí. Verso 6, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. Verso 7, ni les deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Y le llamarán pueblo santo, redimido de Jehová. A ti te llamarán ciudad deseada. Note, no desamparada. ¿Qué podemos hacer con esta profecía? Creerlas, hermano. Creerlas de manera literal. Entonces es muy importante este lenguaje porque ¿cómo podría usted interpretar para la iglesia sobre tus muros, oh Jerusalén? Yo le podría decir lo siguiente, amanecí poeta hoy día, filósofo, hermano, tú tienes muros que no han sido reconstruidos, ¿ya? Dios está reconstruyendo tus muros. ¿Cuál es el muro que está débil ahí, donde Satanás se entra, ¿no es cierto? Tienes que reconstruirlo, deja que el Espíritu Santo reconstruya los muros, tienes que... suena bonito, suena poético, atractivo, pero no es lo que dice la Biblia, hermanos. Muros de Jerusalén son muros literales. Lo único que podríamos decir es que nosotros en Cristo estamos completos. En Cristo estamos completos, hermano. Aún siendo pecadores, débiles, flacos, como dice el término original, debilidad significa flaqueza, aún así en Cristo estamos completos. Yo me acuerdo antiguamente dentro de las alabanzas, porque uno en la medida que va creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, va discerniendo más. Y por lo tanto se empieza a purificar de ciertas cosas que
uno no las discernía. Y de repente hay coros, himnos, cánticos, que decían, por ejemplo, dame más de tu amor, más de ti, necesito más de ti. Y después uno dice, bueno, el problema no es ese, el problema es que el Señor ya lo dio todo. Imagínense que dio a su Hijo por nosotros. Y nosotros patudamente, ¿cierto?, insolentemente le pedimos más, como que decir, no es suficiente lo que me das. El tema es que Él quiere más de nosotros. Quiere más obediencia, quiere más consagración, quiere más humillación, quiere más dedicación a su servicio. Entonces uno dice, dame más de tu amor, y cantamos, ¿cierto? Y lloramos con los pedazos, los trozos de secándonos las lágrimas. Pura emoción, ¿ya? Y esa es la pura y santa verdad. Y digámoslo tal cual, porque hoy día estamos en tiempos de eufemismo, que se disfrazan las cosas y la gente se ofende cuando las palabras se dicen tal cual. Tengamos esa entereza y esa hidalguía de decir, sí, es verdad, Señor. ¿Cuánto hemos cerrado en eso? ¿Por qué me fui a ese punto? Porque esto que habla Isaías es una profecía literal. Israel va a ser vindicada tal cual, como lo decía el profeta Isaías. Daniel capítulo 9, verso 16 dice, oh Señor, conforme con tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre la ciudad Jerusalén. ¿Qué le parece? Tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Entre otros pasajes, Joel capítulo 3, verso 16 al 17. Dice, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Verso 17, y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Verso 20, pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Joel capítulo número 3. Vemos, hermano, que esto abunda. Se da cuenta que no es un solo pasaje, no es forzar el pasaje, no es forzar un pasaje para sentar una doctrina. Jerusalén tiene una importancia destacada, singular, en la profecía bíblica. Miqueas capítulo 4, versos 2 y 8, dice así, profeta Miqueas, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y mira lo que dice, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Verso 8, y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Nuevamente, profeta Miqueas. Entonces, esto mientras leía me venía a la mente cómo el hombre, inspirado, motivado, instado por las fuerzas diabólicas, porque siempre fue así, hermano, nos lleva no solamente a proferir palabras en contra de Jerusalén, en contra de los judíos, sino que de manera indirecta, podríamos decir, pero también activamente, enseñar que Jerusalén no tiene ninguna importancia ni relevancia, tanto así de desechar a Israel de las profecías bíblicas, hermanos, sacarlo del estudio sistemático en las iglesias. Veníamos en la mañana hablando sobre eso, la importancia de que las maestras siembren en nuestros pequeños a temprana edad, en su nivel, la importancia del porvenir, es decir, el porvenir no en el sentido material ni exitista humano, sino que en el porvenir de las profecías bíblicas. Que ellos vayan aprendiendo lo que es el Señor, el plan de redención que no se detiene aquí, sino que se proyecta al futuro, y también quién es Israel. Ha sido desechado de las iglesias, hermano. A veces establezcámonos un desafío, vea conferencias que se dictan, simposios, estudios. ¿Quién habla de Israel en la iglesia? Nadie. Esto se extinguió. ¿De dónde viene eso? Bueno, cuando lleguemos a Apocalipsis alguna vez, capítulo 12, vemos que el dragón es el que quiere
hacer desaparecer a Israel. La mujer es Israel. Siempre la ha perseguido, no sé si se entiende, hermano. Y todos sus elementos que van, ¿no es cierto?, conformando esta nación que es el pueblo de Dios, le guste o no, que es Jerusalén y su santuario. Termino con Zacarías 2:12, dice así: y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa y escogerá aún a Jerusalén. Muy bien. Con esos textos, hermano, entre tantos otros, vamos a volver a Mateo 24, que es nuestro punto central. ¿Por qué hicimos esta introducción tan larga? Porque fíjese que el Señor está en un lugar específico allí, en el versículo 3, está sentado en el monte de los olivos. ¿Ya? Ya vamos a meternos en esto. Pero todo comienza a partir de que los discípulos le mostraban los edificios del templo. ¿Se acuerda cómo lo decía acá Marcos? Marcos agrega algo muy interesante. No sé si usted estuvo atento en ese momento, cuando citábamos, por ejemplo, Marcos 13, ¿cierto? Que es una parte paralela, por eso se le llaman los evangelios sinópticos, que es muy importante cuando uno estudie. Vea lo que dice Marcos, vea lo que dice Lucas, para complementar todo. Por ejemplo, acá, en Marcos 13, 1 al 2, dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: maestro, mira qué piedras y qué edificios. Yo no sé si usted concluye como yo veo este texto así en simple lectura: mira qué piedras y qué edificios. Porque era un orgullo para el judío. Mira con qué belleza está construido todo esto. Y fíjense cómo responde el Señor, de la manera menos políticamente correcta. Si algo debemos descubrir en Cristo, que nunca fue políticamente correcto. ¿Ya? Yo no sé si usted ve a nuestro Señor Jesucristo diciéndole a los religiosos de la época, cuando le decían sagazmente y con otra intención: Rabí, ándate porque Herodes te quiere matar. ¿Se acuerda? Y el Señor les dice: díganle a esa zorra que me voy a quedar aquí, cumplo mi hora y luego me voy. No sé, hasta lo que yo entiendo, eso no es políticamente correcto. Ese es nuestro Cristo. No es el Cristo de salón de hoy día. No es el Cristo de que la solidaridad, los hermanos, la unidad del mundo, ese tipo de palabras melosas que salen de los ministros, sean curas o pastores, no es la palabra de Cristo. Son palabras lacerantes, incisivas. ¿Se entiende? Usted ha visto los Te Deum, sea evangélico, sea católico, ecuménico, lo que sea, los Te Deum, esa acción de gracia, porque Te Deum significa a ti, oh Dios, y nos ponemos así con las manitos, ¿ya? Y sale el guaso con el guitarrón chileno, todos los años lo mismo. Yo lo veo para puro rabiar, hermano. No es para eso. Es para ver que el Señor diría lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y apropiémonos de eso para nosotros mismos. ¿Qué sacamos muchas veces? Señor, Señor, y somos desobedientes, no somos comprometidos, nos interesan más los placeres de este mundo que las cosas del Señor. Y Señor, Señor, hagámonos cargo, ¿cierto? Que el Señor nos ayuda a confrontarnos, el Señor conoce nuestros corazones. Entonces, de la misma forma, el Señor le responde de una manera categórica, no políticamente correcta. Uno de repente muchas veces yerra, de error, ¿cierto? Yerra, por no querer herir susceptibilidades. Y a veces pasa el tiempo y uno dice: ¿por qué no lo dije antes? ¿Cierto? Y uno comete el error porque uno es diplomáticamente correcto. Hay momentos de ubicación, sí, pero hay momentos que hay que decir las cosas. Y muchas veces, comillas, pagar el precio. Entonces, Cristo no pensaba así porque Él era justo, muy distinto a nosotros. Entonces, podría haber dicho Cristo: no quiero herir la susceptibilidad de mis discípulos, son judíos, les gusta esto, imagínense, están mostrándome todas las cosas del templo, es su orgullo, sí, está bien. Sí. No, miren lo que le dice, Marcos 13:2, respondiendo Jesús le dijo: ¿ves todos estos grandes edificios? Cosa que no dice Mateo,
¿Se ve que el complemento se entiende, no? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Yo siempre me imagino la cara que habrán puesto los discípulos ante ese anuncio. No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Deben haber quedado impresionados. Si usted eso lo compara con Lucas, por su parte Lucas capítulo número 21, que es el pasaje paralelo, Lucas 21, versículos 5 y 6, Lucas capítulo número 21, versículos 5 y 6, ¿qué es lo que dice? Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces, no sé, trasladémonos en unos momentos a la fibra de esos hermanos, de esos judíos, ¿cierto? Discípulos de Cristo, que se recreaban en esas construcciones, en esas perlas, en esas piedras preciosas, qué sé yo, en lo reluciente del templo. Y el Señor, en lugar de decirle que maravilloso, sí, no, ven todo esto, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Permítame hacer un pequeño paralelo, hermano, un pequeño paralelo, y con esto nos vamos a quedar porque el tiempo se nos fue. ¿Cuántas veces hemos visto que el orgullo de una iglesia es no la congregación de carne y hueso, los hermanos, la doctrina, la fidelidad a la palabra de Dios, sino que es la infraestructura? Eso lo vemos día a día. Hoy día que se diseminan o se promueven videos, qué sé yo, y usted ve, enfocan todo lo que tienen, toda la tecnología, la infraestructura, tremendas cosas, como nos decía una vez un hermano, butacas felpadas, que usted prácticamente va a ver una función de teatro, hermano, porque imagínense usted cómodo ahí, acolchado, da ganas de ir para eso, para descansar, porque ni siquiera los sillones de su casa son tan cómodos. Es una cosa así. Hasta con terminales de tarjeta de crédito para que ni se esmere en meter la mano en la bolsa, sino que ponga su credit card ahí, su tarjeta, para poder ofrendar al ministerio que está tan pobre. Y a mí me da ganas de decirle, ven todo esto, ven este tremendo templo, ven toda esta infraestructura. Alguien podrá decir, este es envidioso. No, para nada, gracias al Señor. Y el Señor pesa en nuestros corazones. Pero uno dice, ven todo esto, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Ustedes creen que al Señor le interesa eso? Mire, nosotros ahora mismo, hermano, y no es así, siempre lo decíamos, la mañana lo decíamos, danos del pan de cada día, el Señor nos da mucho más que eso. Pero aunque tengamos una teja parada aquí, hermano, con 4 palos, mientras esté la palabra de Dios, no nos falta nada. Podríamos tener una basílica aquí, hermano, con tremendas pinturas en el techo, con gárgolas ahí mirándonos, ¿cierto? Un tremendo parque de estacionamiento para que todos lleguen. Y si no está la palabra de Dios, si no está el temor de este santo libro, el Señor no está dentro, está afuera. No tiene ningún sentido, no sé si se entiende. Por lo tanto, hermanos, aquí nosotros vemos que el Señor confronta la fibra humana y les dice, ¿ven esto? Implícitamente que para vosotros es orgullo, es motivo de belleza, de estética. Todo eso va a ser destruido. No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Hermanos, para terminar, una de las grandes diferencias que ya la estuvimos leyendo entre Israel y la iglesia, porque no con decir que el templo fue destruido, eliminamos a Israel y eliminamos toda la profecía concerniente a Israel en la ciudad y en el santuario. No, si eso se va a cumplir. Pero lo que debemos entender que la iglesia no es Israel. Quiero que terminemos, hermano, leyendo Filipenses, por favor. Porque 2 pasajes, le quito un poquito de tiempo. Filipenses capítulo 3, por favor. Porque siempre es bueno ir desarrollando esto de la profecía bíblica y pensando en nuestro estado actual como creyentes, miembros de la iglesia de Cristo, no del pueblo terrenal llamado Israel.
Por ejemplo, en Filipenses capítulo número 3, versículo 20, un versículo muy conocido, dice: más nuestra ciudadanía, lea usted, está ¿dónde? Está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, cuantos queremos y anhelamos eso, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Miren lo que nos espera: una ciudad celestial con un cuerpo de gloria. No hay una ciudad específica, no hay un santuario específico, porque cada creyente es un santuario, pero un día estaremos cara a cara con el Señor en el cielo y en nuestra patria celestial. Por su parte, y con este texto nos vamos meditando en esto, Hebreos capítulo 11, un pasaje muy hermoso, muy bonito, que es bueno recordarlo siempre. Hebreos capítulo 11, versículo 13 en adelante. Hebreos 11, 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pero si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esa ciudad para los creyentes no es Jerusalén, es el cielo. Y cuando Cristo cumpla estas promesas que estamos desarrollando con su pueblo terrenal, pues es la gran diferencia: pueblo terrenal, pueblo celestial. Él va a volver no solo, sino con millares de ángeles y también con nosotros, los creyentes, que ya habremos sido glorificados, transformados y vendremos a reinar con nuestro Señor. Padre Celestial, vamos a